Bienvenidos al curso de TypeScript. Me presento. Mi nombre es Ariel Alejandro Wagner y soy desarrollador, DBA, arquitecto de software. Tengo una experiencia de 30 años desarrollando todo tipo de productos y aplicaciones y servicios, y incluso también he trabajado como instructor durante 17 años aproximadamente. Por lo tanto estoy muy vinculado en la industria del desarrollo del software. Si bien yo tengo una formación vinculada a las telecomunicaciones, digamos, tengo una maestría en telecomunicaciones, he trabajado en networking durante un lapso muy relativamente corto, pero bueno, generalmente hacía un trabajo prácticamente entre las dos profesiones, ¿no? Trabajando tanto en infraestructura también como en desarrollo de software. Llegado un momento en mi vida que, bueno, opté por seguir el desarrollo de software, de sistemas, etcétera, y bueno, y estoy abocado precisamente en eso. Así que bueno, quiero compartir contigo este curso. Pienso que podría serte de utilidad, y bueno, así que sin preámbulos vamos a la parte más importante del curso. Bueno, el lenguaje de TypeScript obviamente tiene un origen como la mayoría de las cosas. Básicamente se puede decir que es una evolución del lenguaje de JavaScript. Durante un tiempo importante, el lenguaje de JavaScript tuvo una importancia relevante en el uso de la mayoría de los desarrolladores, de los desarrollos, básicamente enfocado en los navegadores, dado que en primera instancia ese lenguaje había sido desarrollado para correr en los navegadores del lado del cliente, y el objetivo era básicamente darle unas ciertas características de mejoras en las interacciones de las pantallas, y también otras funciones que se fueron agregando a lo largo de su carrera de evolución. Bueno, TypeScript vino a mejorar esas características, dado que JavaScript tiene ciertas limitaciones. También es cierto que dentro de la evolución de JavaScript se ha creado también JavaScript del lado del servidor, y un ejemplo muy utilizado en este momento es la plataforma de Node.js, que se basa precisamente en el uso de JavaScript del lado del servidor. TypeScript también utiliza esta plataforma para desarrollar aplicaciones o servicios del lado del servidor. Bueno, la evolución es la que vemos en pantalla. El producto fue creado al inicio por la firma de Microsoft Corporation. Hubo una serie de lanzamientos betas o de pruebas cuyas versiones fueron 0.8, 0.9, hasta que se llega al lanzamiento oficial, que fue en el año 2014, con obviamente la versión número 1. A partir de allí, relativamente cada 2 años, el lenguaje ha ido sufriendo una carrera evolutiva y con avances cada vez más interesantes. No me pondría a describir cada avance que hubo entre cada versión, porque bueno, convertiría este video en extremadamente largo y creo que no tiene demasiada importancia.
Ahora, si tú quieres saber más detalles de estos, yo te recomendaría que leas en Wikipedia, en internet, y ahí vas a tener mucha más información detallada de cada uno de estos tipos de evoluciones. Aquí simplemente lo que hago es un repaso muy por arriba, una pincelada, para que tengamos una idea de cuáles son los orígenes y la evolución del lenguaje. Bueno, actualmente la última versión lanzada es la versión 5.0, y de tantas cosas técnicas que incorpora como novedades y como grandes ventajas es la del uso de los decorators, que eso lo vamos a ver a lo largo del curso. Bueno, y ahora surge una palabra que está muy en boga, que es el término de paradigma. ¿Qué es un paradigma? Básicamente esta palabra estriba del antiguo griego, es un término aplicado en la antigua Grecia, que viene a decir más o menos que significa método, aunque otros autores suelen decir que bueno, que es como una suerte de estrategia o de tendencia o de alguna forma de hacer digamos un desarrollo que podríamos calificarlo como una forma de hacerlo. En fin, existen muchas interpretaciones respecto a esta terminología, pero sí la que, y esto es a mi juicio, obviamente otros colegas es probable que tengan otra interpretación del término, pero básicamente para mí es método. Porque bueno, hay una serie de reglas que se establecen y cómo juegan para que el desarrollo del software se haga en un sentido, ¿no? Básicamente sería eso. Los paradigmas, bueno, enumerarlos sería prácticamente enorme, porque hay un montón de tipos de paradigmas. De hecho, también vuelvo a recomendarte que vayas a Wikipedia y ahí vas a ver una lista prácticamente interminable. Yo aquí traje algunos de los más utilizados, digamos, ¿no? Los más conocidos, y de hecho algunos de estos también se utilizan dentro de TypeScript, que bueno, a lo largo del curso un poquito vamos a hablar de eso. Básicamente hay varios paradigmas, pero bueno, los más taquilleros, por definirlo de alguna manera, es el paradigma orientado a objetos, el paradigma orientado a prototipados de objetos y el paradigma funcional y procedimental. Bueno, puse ahí un etcétera porque ya como te comenté, ahí la lista es bastante larga. Por lo tanto, para resumir, el paradigma, un paradigma establece una especie de regla, un conjunto de reglas formales para la construcción de un software. Por ejemplo, un paradigma orientado a objetos hace uso de fundamentos concibiendo un mundo de objetos. Esto es muy importante. Mientras que el paradigma funcional y procedimental lo realiza concibiendo un mundo matemático y analítico. La diferencia es que el paradigma orientado a objetos y el prototipado también se basa en el concepto cuyo dominio sería todo aquello que forma parte de ese universo concebido por objetos. Y esto no es muy familiar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos rodeados de objetos, ¿no? Vivimos en un mundo objetivo, ¿no? Por eso el término objetivo, porque nos rodean objetos, un montón de cosas. Entonces cada una de esas cosas tiene ciertas características. Por ejemplo, básicamente tienen atributos y operaciones, y eso lo vamos a estudiar en profundidad en futuras clases.
Por ahora simplemente nos vamos a quedar con ese concepto, que el paradigma orientado a objetos se trata básicamente de un universo compuesto por objetos. Básicamente ese sería el término. El paradigma orientado a prototipados de objetos difiere del orientado de objetos de algunas características que son bastante sutiles, pero que no son exactamente iguales. Y aquí hay mucha confusión. Yo en internet y también en otros medios, por supuesto, me he cansado de ver gente que dice que, por ejemplo, el lenguaje de JavaScript es un lenguaje orientado a objetos. De hecho, incluso hasta en la documentación propia de Mozilla, que es algo muy llamativo para mí, pero bueno, también se menciona que, JavaScript es un lenguaje orientado a objetos, lo cual eso es realmente relativo. No es falso, pero es relativo. Y me explico. Básicamente, el lenguaje de JavaScript nació como un lenguaje orientado a prototipados. ¿Qué significa esto de prototipados? Bueno, podemos verlo de la siguiente manera. Los paradigmas orientados a objetos son aquellos capaces de crear objetos desde otros objetos o desde una creación base que permite crear objetos. En cambio, la que es orientada a prototipados de datos no tiene la capacidad de crear objetos. Lo que hace es clonarlos o copiarlos en todo caso. Ni siquiera puede crear un objeto por sí mismo. Necesita de otro objeto para poder clonarse y poder reutilizarlo en otra parte o lo que fuere. Ahí está la principal diferencia entre el lenguaje orientado a objetos y un lenguaje de prototipados. Lenguaje o paradigma, que es básicamente una universalización de el contexto de lo que es la programación. Bueno, la programación funcional y procedimental, es pura matemática, pura lógica, puros algoritmos puro y duro, que se fundamentan muy fuertemente sobre modelos matemáticos. Básicamente la programación tradicional siempre se ha basado en la programación funcional, específicamente la procedimental, que es una de las más antiguas. La funcional vino un poquito más tarde y de hecho hoy en día se utiliza muchísimo dentro incluso de los lenguajes orientados a objetos. Por eso hoy en día es muy difícil establecer un paradigma por sí mismo, porque la tecnología lo que está haciendo es combinar, ¿no?, distintos tipos de paradigmas con el objeto de potenciar más las capacidades de un lenguaje. Y entonces acá viene la confusión. Y acá traigo el tema a colación de lo que mencionaba en Mozilla, ¿no?, en la documentación oficial de Mozilla, donde se afirma que JavaScript es un lenguaje orientado a objetos. Lo que ocurre es que como JavaScript ha sufrido una evolución, dentro de ese contexto evolutivo han habido unos grandes cambios importantísimos durante su estandarización. Es decir, durante la creación del ECMA versión 5, la versión 6, que aquí hay toda una cantidad enorme de características, de cambios y mejoras, por supuesto. Y eso también afectó al TypeScript. ¿Por qué? Porque vuelvo a insistir nuevamente. TypeScript es un lenguaje que tiene su evolución de JavaScript. Sin embargo, no son iguales. Ambos tienen características
muy particularmente distintas, que las vamos a ir estudiando en el curso. Bueno, un poco aquí estuve ya adelantándote las diferencias que existe entre un paradigma orientado a objetos y un paradigma orientado a prototipados de datos. Sí quiero remarcar algo importante, y es el tema de las diferencias, para que reforcemos este concepto, que es muy importante entenderlo para no tener confusiones a futuro, como generalmente a veces en los libros lamentablemente no se explica bien esto, o se explica de una manera muy abstracta, que por ahí quizás el alumno no entiende, y eso también puede generar confusión. Bueno, el paradigma orientado a objetos establece un universo llamado dominio, donde el desarrollo del software es idealizado y concebido desde una relación que existe entre los objetos, sus estados descriptivos y sus comportamientos, más la forma de crear objetos desde otros objetos o desde cero. En cambio, el paradigma orientado a prototipados de objetos concibe un mundo donde también el dominio reside en objetos, pero en lugar de crearlos desde otros objetos o desde cero, simplemente los clona. La clonación es como una suerte de copia o duplicado. Este proceso es conocido como prototipado de objetos. De ahí viene la característica de este paradigma tan particular. Bueno, estudiando las características del lenguaje de TypeScript, bueno, vemos que obviamente es un lenguaje que requiere compilación, por lo tanto tiene un paso de compilación. Luego tiene una forma de escritura y de declaración. Básicamente se basan en dos. Una es strongly type, que es tipado en duro, y la otra sería static type, aunque algunos también otros le llaman weakly type, que aquí no lo añadí, que bueno, lo voy a ver, bueno, aquí no lo puedo añadir porque estoy en tiempo de edición, pero básicamente strongly type significa que cuando nosotros escribimos el lenguaje estamos obligados a declarar el tipo de datos para cada elemento que declaramos. Por ejemplo, una variable requiere el tipo de datos. ¿Qué puede ser un tipo de datos? Bueno, puede ser un tipo numérico, un tipo de texto, un tipo de fecha y hora, un tipo booleano, verdadero o falso. En fin, serían estas las características de tipo de datos que requieren las declaraciones para que se realicen las prácticas correctas en el proceso de escritura del lenguaje. El static type es una suerte de no depender demasiado del tipo de datos declarados, y acude a un mecanismo bastante complejo, pero para que lo podamos entender, tiene la capacidad de poder reconocer el tipo de datos que ha sido asignado a una determinada variable, por ejemplo, ¿no? Entonces, el sistema puede reconocer si eso se trata de un texto o si se trata de un tipo numérico o de otra naturaleza. Básicamente la recomendación para lograr las mejores prácticas en el desarrollo de software es necesario y fundamental declarar siempre, por ejemplo, las variables con tipado en duro. ¿Por qué? Porque nosotros le vamos a dar la característica al sistema para que esa variable, por ejemplo, declarada, ha sido
declarada, valga la redundancia, como por ejemplo numérica. Entonces el sistema no tiene que andar determinando a ver si el tipo de dato es numérico o no numérico. Esto nos ahorra un montón de problemas. Incluso también contribuye a la optimización del sistema, porque genera menos latencia en los procesos de verificar el tipo de datos. Bueno, en todo caso eso después lo estudiaremos más a fondo cuando estemos estudiando variables o similares. Bueno, luego tenemos la sintaxis, obviamente, que es una manera de escribir. Bueno, el nombre parece un poco medio gracioso, ¿no? Syntactic sugar, perdón, que bueno, es sintaxis endulzada. Bueno, esto parece medio una broma, pero bueno, básicamente es una forma de escribir el lenguaje y tiene unas características específicas. No entraría demasiado en esos temas porque a veces generan más confusión que claridad, y soy más de que lo aprendas desde el punto de vista práctico, porque cuando lo hagas de manera práctica vas a entender por qué se llama Syntactic Sugar, ¿sí? Y si yo te lo explico ahora, seguramente no vas a entender y es probable que te confundas. Por lo tanto, yo te invito a que te quedes con el nombre y lo dejes ahí. Más adelante vamos a ir trabajando con el lenguaje y la forma en cómo se tiene que escribir, y ahí te vas a dar cuenta por qué se llama de esta forma. Bueno, después tenemos los tipos de definiciones basados en librerías populares de JavaScript. Es obvio. ¿Por qué? Porque, bueno, dijimos recién que TypeScript es una evolución de JavaScript. Por lo tanto, las librerías que utiliza JavaScript también las puede utilizar TypeScript, ¿sí? O sea que hay una reutilización en eso, lo cual eso genera un beneficio importante. Además, hay que aclarar que TypeScript tiene la característica de poder transpilarse, que eso es algo que vamos a ver más adelante, y en el proceso de transpilación se pasa de un TypeScript a un JavaScript altamente funcional que garantiza que el software corra y se ejecute de manera muy eficaz y muy eficiente. Y ahí tenemos una característica de la importancia de la reutilización de las librerías populares de JavaScript. Bueno, los tipos primitivos y objetos, bueno, están vinculados a Strongly Type, precisamente. Los tipos primitivos y objetos se refieren a los tipos de datos. Los tipos primitivos serían datos muy sencillos que no tienen características complejas de ninguna naturaleza. Por ejemplo, un dato de tipo numérico, de tipo de texto, de tipo de fecha y hora, ¿no? Booleano, que es false o true, como es verdadero o falso. No más, no tienen demasiadas características. En cambio, los objetos son mucho más complejos. ¿Por qué? Bueno, un objeto podría tener atributos, operaciones, es decir, características específicas, un comportamiento específico traducido en una serie de métodos o funciones, etcétera. Es decir, hay un montón de cosas y eso lo convierte en complejo. Por ejemplo, el tipo de datos string es bastante complejo porque alberga internamente un montón de funciones y características específicas. Por eso cuando se declaran las variables se pueden declarar de estado primitivo o de objetos. Recuerda que la orientación de objetos te permite crear objetos desde otros objetos. Básicamente eso se llama composición. Pero vemos aquí la importancia
del tipo de datos y el uso de destino que van a tener. Bueno, luego hay características, bueno, estas son características técnicas que las vamos a estudiar más adelante. Quédate tranquilo, simplemente es para hacer una descripción de las características de TypeScript, ¿no? Por ejemplo, los namespace, aquellos que son programadores de Java, ¿no? El lenguaje Java, namespace vendría a ser los packages o los paquetes. Bueno, class en inglés, interface o interfaz. Bueno, luego las características de encapsulación, importantísimo porque esto está vinculado a la orientación de objetos. La encapsulación, rápidamente te puedo decir que es utilizada para proteger el software, por ejemplo, como si fuesen copyright, ¿no? Yo puedo crear una clase y dentro de la clase poner un montón de funcionalidades, pero a mí me interesa que el cliente consuma algunas de esas características, no todas, por dos razones. Una, porque yo no quiero que vea lo que yo hice, obvio, y segundo, que tampoco quiero que se haga un mal uso de mi clase o de la librería, ¿tá? Lo cual eso protege las características de la clase y de alguna manera evita que se hagan malas prácticas. Bueno, y obviamente seguimos con algunas características más. Bueno, la declaración de miembros privados públicos, variables y los decoradores, que era lo que te comenté al comienzo de esta clase, decorations, ¿no? Bueno, todo eso lo vamos a ver en detalle a lo largo del curso, ¿sí? Básicamente el curso va a tener, como siempre, dos partes. Una parte va a ser teórica, como esta, que esta es básicamente es una charla introductoria con algunas descripciones y pinceladas de algunas características técnicas del lenguaje y no más, porque a mí me encantaría abordar en profundidad todo esto, pero los vídeos se harían demasiado largos. Sé que hay gente que no le gusta eso y por el otro lado se harían demasiado, entre comillas, pesados. Entonces, para evitar eso, reuní las características más importantes de este lenguaje. Es probable que me haya olvidado alguno, pero lo importante es que lo que nos interesa de momento estaría detallado aquí en pantalla. Y tendríamos, por supuesto, la parte práctica. En la parte práctica vamos a poder ver cómo se trabaja de manera práctica. Y yo voy ahí poco a poco ir enseñándote algunas características para poder utilizar la práctica y también por el otro lado servirnos de la teoría, que es muy importante, aunque sea pesada para algunos, pero bueno, es importante para que complemente el conocimiento. ¿Por qué? Porque si yo me quedo con la teoría solamente es filosofía, y si yo me quedo con la experiencia es experiencia, y la experiencia sin filosofía es ignorancia, y filosofía sin experiencia o práctica en todo caso es simplemente un conocimiento por el aire. La importancia de las dos cosas es crucial. Por eso el curso se va a cimentar en estas dos características. Bueno, para que sepas, yo escribí un libro en donde hago todo un detalle mucho más profundo de cada uno de los temas que te he tocado al principio de esta charla, y también muchas cosas más. Hay mucha ejercitación, el libro es muy práctico y muy teórico a la vez y muy profundo, porque trato de muchos temas y de características
específicas del lenguaje, más otros adicionales que complementan al libro y le dan una mayor amplitud de conocimientos. Así que bueno, si tú estás interesado, lo puedes adquirir ahí en la plataforma de Hotmart. Ahí está el link. Yo igual voy a dejar el link debajo de aquí donde se publica el video en YouTube, y simplemente lo puedes adquirir ahí. Bueno, si tienes alguna duda o algo, no dudes en escribirme un mensaje internamente para hacerme consulta respecto al libro, lo que quieras. Bueno, simplemente muchas gracias, espero que te haya interesado el curso, y bueno, simplemente te veo en el curso. Hasta pronto.